Bienvenidos a este tercer capítulo de la Lluna de Valencia. Hoy vamos a hablar de pintura con Ana Ciscar y hemos hecho este directo en Instagram para que colaboréis con vuestras preguntas y después, al final de la entrevista que va a tener lugar ahora, podéis preguntar aquello que queráis a Ana Ciscar y ella, en la medida de lo posible, os contestará. Primero voy a presentárosla. Ella es pintora, sus proyectos han viajado por diferentes ciudades de España y en 2017 obtuvo el Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel por su visión original sobre el asesinato de Kennedy. Gracias por aceptar la invitación, Ana. Gracias a vosotras. Primero queríamos preguntarte, ¿cuál diría que es la constante de sus pinturas, de sus proyectos? Bueno, puedes llamarme de tú si quieres. Gracias. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero pensándolo así, o sea, a rasgos generales, yo diría que la constante que he seguido ha sido el trabajar con la imagen de archivo. ¿No? Es como una manera de rescatar ciertas imágenes y de apropiármelas, ¿no? Porque el archivo, una cosa interesante que tiene es que, a pesar de presentarse como un documento fiable o medio como un documento de la realidad, lo que hace también es hacer muchas alusiones, ¿no? Porque el archivo te presenta una narrativa de lo que ha sucedido y omite otra. Y esta parte de esta omisión es la que me interesa a mí para abordar mis proyectos o diferentes temas en los que puedo trabajar. El collage es una de las técnicas que más empleas en tus obras. ¿Cómo utilizas las técnicas para expresar aquello que deseas o con qué criterio lo haces? Pues el collage en concreto es una técnica que pues es como una fórmula, ¿no? Que aparte de permitirme ordenar las imágenes de un modo, de manera formal, ¿no? Para crear composiciones, también me permite poder reflexionar sobre las imágenes, ¿no? Como una metaimagen, ¿no? Y esto es lo que me gusta del collage, porque gracias a poder juntar las imágenes, ¿no? Poner unas imágenes encima de otras, tapar partes de una imagen y dejar a la vista otras partes, pues eso deja como una ventana abierta al discurso en sí mismo. O sea, la propia forma y la propia composición que genero gracias al collage también me permite hablar del propio discurso de las obras. En el caso de ¿qué piensa usted?, que fue el proyecto con el que obtuvo el Premio Nacional de Pintura, Fundación Mainel, comparas la escopeta de Oswald, el presunto asesino del expresidente de los Estados Unidos, con periodistas televisivos. ¿Qué buscabas representar con esta comparación? Pues precisamente a lo largo de este proyecto, que no solo es el cuadro de ¿Qué piensa usted?, sino también una serie de cuadros que presenté también en el IBAM, fue el primero en el que utilicé de manera consciente el collage en este proyecto, ¿no? Y precisamente esta comparativa ¿no? Fue de las primeras así composiciones como pues eso, plenamente conscientes. Y nada, lo que se compara aquí, ¿no? Es como el poder de los medios, el poder de la información es un arma. Y claro, esa es la idea básica de esta justaposición de imágenes. Muy interesante. En estos años que llevas en la pintura, ¿alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer en algún aspecto? Claro, mi carrera profesional es muy corta y porque soy muy joven, ¿no? Pero entonces, más que discriminada, pues no lo he sentido directamente, pero sí, como en todos los ámbitos de la vida, pues he sentido pues ciertas actitudes paternalistas o de condescendencia, ¿no? Pero bueno, no por el hecho de estar en el mundo del arte, sino porque me siento discriminada en general, ¿no? Por ser mujer. Y claro, pues es un hecho, ¿no? Que nos encontramos siempre en nuestro día a día con este tipo de situaciones que tenemos que lidiar. Y claro, pues eso, como digo, probablemente indirectamente sí que me he sentido discriminada, pero ya te digo, con actitudes
pues esto, pues como al ser mujer y encima ser joven, pues esto, pues paternalismo, bueno, con lo que he comentado. Hace poco estuvo en el Festival de Sentidos haciendo la reinterpretación de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, y también tiene un proyecto fotográfico expuesto en Convent Spider de Villarreal, elementos de importancia alrededor de la destrucción. Sí. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Pues bueno, después de terminar 2 proyectos que han sido muy seguidos el uno del otro, ahora mismo he dejado un parón de pintar, sigo con los collages y ahora mismo estoy haciendo trabajo de vídeo porque en el Festival 10 Sentidos presenté una pieza audiovisual junto con el cuadro y era la primera vez que lo hacía y la verdad es que me encantó. Fue un vídeo en el que con la imagen del movimiento intentaba también simular las composiciones a modo de collage que hago en los cuadros. Y la verdad es que me gustó mucho, me hizo sentir ahí esta ilusión, ¿no? de hacer algo nuevo y sigo trabajando ahora mismo en eso, con imágenes de archivo, ¿no? de encontrada, de fond footage, pues voy intentando generando las mismas composiciones. Sí. Vale, ahora vamos a pasar a ver qué preguntas nos han hecho nuestros espectadores de Instagram. Entonces Nuria va a leerlas en voz alta y Ana pues va a tratar de contestarlas. Me comentan por Twitter que dónde se puede ver sus obras. Vale, pues podéis seguirme en Instagram. Claro, eso sí, la canción. Ahí sí que lo tengo bastante actualizado todo, es ana.ciscar. Luego tengo una página web, lo que pasa es que no está actualizada, aunque es una de las cosas que tengo que hacer ahora, actualizar mi página web. Y luego, por supuesto, yo trabajo con la Galería Punto y sin ningún tipo de problema la gente puede acercarse a la galería y preguntar allí por las obras, que ellos no son muy majos, no lo enseñan todo. ¿Lo llevas todo tú sola, tu web, tu red social? Las redes sociales las llevo yo. Antes tenía un amigo que me ayudaba con la página web, pero lo llevo yo todo en la manera de lo posible, claro, sí. Tenemos otra pregunta. ¿Dónde encuentras la inspiración para tus obras según María Martín? Vale. Pues el tema de la inspiración me hace mucha gracia porque la gente se piensa que, sigue habiendo esta idea en el imaginario colectivo de que los artistas, ¿no? Estamos ahí en nuestra torre, aislados, y que de repente a la madrugada nos nace la inspiración. Y al menos en mi caso, nada más lejos de la realidad. O sea, yo no tengo esa inspiración, sino que a mí me encanta estudiar, me encanta leer y estoy interesada en muchos temas muy diferentes entre sí y solo es a base del trabajo y a base de estudiar y de leer mucho cuando puedo pensar y generar proyectos, pero no es una inspiración divina. Ahora, eso sí, si se le quiere llamar inspiración a ese trabajo constante del día a día, pues adelante, sería eso. Marina Pellicer pregunta cuál es el perfil más habitual de las personas que siguen tu arte. ¡Wow! El perfil. ¿Te diriges a un perfil en concreto? ¿Piensas en tu target, por así decirlo, cuando haces algo? Pues, claro, es una pregunta muy interesante. No lo pienso conscientemente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues lo veo en Instagram, ¿no? Que hay artistas que tienen miles y miles y miles de seguidores y, claro, hacen un arte pues más ilustrativo o más de producto, por así decirlo, y pues también consiguen tantos seguidores y están promocionando por las redes sociales constantemente lo que hacen para poder vender más y tal. Yo me siento completamente alejado de ese punto de vista y yo creo que en algún sentido pues las personas que se puedan interesar por lo que hago pues les tiene que gustar pues primero los temas que trato, ¿no? Que
que son temas relacionados con la política, la historia, el poder de la imagen, ¿no? O sea, hablar de la imagen en sí misma. Porque si no, quizás te puedes sentir desvinculado si no te sientes cercano a estos términos, ¿no? Te puedes sentir alejado de eso. ¿En qué momento decidiste dedicarte profesionalmente a la pintura? Pues cuando acabé la carrera, por unos motivos así casi azarosos, pues yo seguía presentándome a concursos y vi que más o menos me seleccionaban, no en todos ni mucho menos, pero bueno, poco a poco, ¿no? Y claro, y conforme vas avanzando en esto y vas cogiendo como ritmo, por así decirlo, pues claro, al final casi sin querer te profesionalizas, aunque claro, es un aprendizaje también el hecho de profesionalizarte, entonces es un proceso que va poco a poco. Aún estoy en ello, vaya. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. ¿Tienes algún referente y en este caso algún perfil femenino? Claro, por ejemplo, una pintora que me encanta y que es todo un referente para mí sería, por ejemplo, Vija Celmis, que es una pintora como de la escuela, por así decirlo, de Richter, ¿no? Fueron compañeros y esto, y también trabaja la imagen en los medios, aparte tiene bueno, todo su trabajo es muy interesante, pero podríamos decir que lo que más me ha influido de ella pues es esta serie donde trabaja con la imagen en los medios de comunicación, sí. Hablas mucho de fotografía, ¿te gusta igualmente la fotografía que la pintura? Claro. ¿O por qué te decantas? Igual. Me encanta la fotografía, sí, sí. Sí, igual que me gusta el cine o me gusta el cómic también, quiero decir. Sí. Pero en cuanto a tu trabajo, ¿es pintura, foto? Claro, ahora, por ejemplo, en la exposición de Convent Spider de Test, pues también expuse una instalación que eran unas impresiones digitales y aparte unas diapositivas. O sea que a mí me gusta mucho pintar y hasta el momento prácticamente todo mi trabajo ha sido desde el medio de la pintura, pero entiendo que al trabajar con la imagen pues los soportes pueden variar dependiendo de cada proyecto. Vale, ¿alguna pregunta más? Ya la última, si hay alguna. ¿Con qué tipo de dificultades te has encontrado como artista por ser mujer? Y si sueñas con exponer en alguna sala. Pues respecto a la primera pregunta, como he dicho antes, no me he encontrado aún en muchas situaciones en las que me haya sentido especialmente discriminada, pero lo que sí que noto, en general, no porque lo haya notado yo directamente, sino en mis compañeras o bueno, en lo que veo en el mundo del arte en general, es que para que una mujer consiga un reconocimiento a lo largo después de tener una carrera muy larga, parece como que tiene que estar demostrándolo mucho más, ¿no? Que un hombre. Es como que para que se le valore tiene que, ¿no? Pues casi demostrar que el doble que un hombre, ¿no? Que su trabajo tiene el mismo valor que el de un hombre. Y luego en cuanto a la sala, si sueñas con alguna sala en concreto de exposición. Pues no, es algo que nunca me he planteado, o sea, nunca lo he pensado, pero claro, no sé, la verdad es que no lo sé. Pues claro, exponer en casa, ¿no? En el IBAM, por ejemplo, o en una institución importante, es un reto, ¿no? Que me encantaría asumir en algún momento, si se pudiera, claro. Esperemos que sí. Claro, ojalá, sí, sí. Pues con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias Nada, Ana Giscard, por este momento y por esta naturalidad con la que has contestado a todas las preguntas que no esperabas. Y bueno, muchas gracias a vosotros por seguirnos por Instagram en directo. Nos vemos muy pronto, mañana, en el próximo capítulo. Gracias. Muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.